Muy bien, vamos al regreso a clases. El secretario de Educación. Gracias. Con su permiso, señor presidente, el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario, nos puede suceder como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México, las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Conforme los estados vayan transitando al semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales, siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes y las 9 intervenciones que ya hemos comunicado. Estamos obligados a buscar alternativas, a imaginar y diseñar respuestas para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación. Estamos convencidos de que a pesar de la adversidad, sí es posible, con nuestras maestras y maestros y en equipo con las familias, avanzar en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esto no significa reemplazar la escuela. Las maestras y los maestros son insustituibles. En los últimos meses, el Magisterio y la Secretaría de Educación Pública nos hemos preparado para dar certezas a las familias mexicanas, no obstante la incertidumbre mundial. Los docentes voluntariamente aprovecharon el tiempo en seguir el aprendizaje de sus alumnos y también en capacitarse. 1 millón de maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales y 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico. Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con 4 televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En 6 canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante 7 días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Pero no todo será igual. No vamos a estar completos. Más de 45,000 padres, madres, hermanas, hermanos, esposos, parejas, amigos, abuelos, abuelas, maestras y maestros han sido víctimas del virus y se nos adelantaron. No son cifras. Atrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de realizaciones y frustraciones, de risas y llantos, de valentía y miedos. ¿Por qué unos sobreviven la pandemia y otros no? En la mayoría de los casos, según nos ha informado la Secretaría de Salud, porque el virus
nuestro verdadero enemigo, SARS-CoV-2, se aprovecha de organismos enfermos de otras cosas o de personas en riesgo por la edad. ¿Y eso se puede prevenir? Sí. En el corto plazo, cuidando de nuestros mayores y evitando que la niñez y juventud sean portadores del contagio. Por eso no podemos abrir las escuelas. Pero debemos hacer un esfuerzo por mantener su aprendizaje pese al distanciamiento de los inmuebles escolares, porque la escuela real es el vínculo entre maestra, maestro y alumnos, y eso lo mantendremos. Ese vínculo es más fuerte incluso que el propio salón de clases. En el mediano y largo plazos nos vamos a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune, con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia. Que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente. La educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa. Los libros de texto gratuitos, estos estarán en los estados para su distribución. Las y los alumnos podrán seguir los planes y programas, así como los aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto. Corresponderá a las autoridades educativas de las entidades federativas, con el apoyo del Gobierno federal, coordinados con el magisterio, padres y madres de familia y nuestras Fuerzas Armadas, hacerlos llegar a nuestras niñas y niños. El acuerdo por la educación nos incluye a todos. Reconocemos también el esfuerzo y coordinación que han mostrado las y los gobernadores, las y los secretarios de educación de los estados para marchar como un solo sector educativo nacional, así como a las escuelas y universidades particulares que trabajan por la educación de México con solidaridad y compromiso. Vamos a apoyarlas y a marchar hombro con hombro. Las instituciones de educación superior autónomas por ley decidirán de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas, docentes, de investigación y culturales, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Gracias, maestras y maestros, por su empeño y compromiso. El presidente los apoya y seguirán percibiendo sueldo y prestaciones completos porque han tenido la disposición, la inteligencia y la flexibilidad para que se ejerza en México el derecho a la educación pública. Gracias, madres y padres de familia, por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos y ser corresponsables con su educación. Sabemos de sus sacrificios. En cada hogar hay heroínas y héroes que han sacado lo mejor de sí por lo mejor de México, nuestros niños. Gracias por su paciencia y comprensión. Nuestro reconocimiento a las niñas, niños y jóvenes mexicanos que están creciendo con madurez y autodisciplina. Ahí están, esforzándose, buscando entender el mundo que les tocó vivir, pero seguros de que están en un país con un gobierno y con una familia que los quiere, los protege y los respalda. Repito, quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente. Gracias a las televisoras aquí presentes por sumarse a un esfuerzo nacional por el aprendizaje en favor de las y los niños. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no solo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación.
Volveremos a utilizar la radio para la transmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas. Para ello contamos con el concurso del Canal 11 de Ingenio TV, del Sistema Público de Radiodifusión y de la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Gracias por su apoyo. Todo esto no sería posible sin el compromiso que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación, con nuestras niñas y niños y con los jóvenes, a los que atiende como nunca antes. El esfuerzo es enorme, del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de 4.550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuitos se imprimirán en braille y macrotipo. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. El 24 de agosto es el inicio formal del ciclo 2021. No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. Los canales de televisión serán nuevos canales multiplexados. Todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se darán diariamente. A partir de hoy, a las 17 horas, hasta el 23 de agosto, estaré informando y atendiendo dudas sobre el regreso a clases de toda la ciudadanía por instrucciones del presidente en los canales 11 y 14 de televisión abierta. Para enviar sus dudas hemos dispuesto los siguientes medios: el portal de la SEP, sep.gov.mx, en donde estará toda la información permanentemente, teléfonos Educatel, que aparecen ahí en su pantalla, 800-288-6688 y 800-734-7376, y el correo electrónico buzon.escolar@nube.sep.gov.mx. Quiero anunciar que la Secretaría de Salud emitirá un decreto para considerar como actividades esenciales a las empresas y negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a clases, como papelerías, editoriales y librerías. Amigas y amigos, estoy cierto, y esto es motivo de orgullo, que hay una educación pública antes y otra después de la pandemia. El compromiso desplegado por niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia, autoridades educativas y docentes, no solo representa un esfuerzo por el conocimiento y el desarrollo mental de México, también representa el sentimiento y la emoción de la nación. Hoy México está unido por la educación. Hoy el país entero siente de corazón gratitud por sus maestras y maestros. El 1 de julio de 2018, usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo: es tiempo de reconciliación. ¿Qué mejor momento que la adversidad de un extraño enemigo como el COVID-19 para reconciliarnos por la educación? Muchas gracias. Bueno, pues este es el programa de regreso a clases. Hay mucha información todavía que se tiene que transmitir para conocer cómo va a funcionar el sistema. Es importante decir que va a llegar a todo el territorio nacional, que es de cobertura amplia,
porque se está logrando la integración de las televisoras, tanto de estas 4 televisoras que tienen cobertura suficiente, como de las televisoras del sector público, el canal 11, el canal 22, 14 y la red de televisoras de los estados. Esto nos va a permitir tener cobertura completa. Es iniciar las clases con toda la formalidad. No es un curso de emergencia o transitorio. Es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo. Se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios. Desde luego, a los maestros en el aula, nada más que por la televisión, maestros de muy buen nivel que van a estar impartiendo todas las materias de acuerdo al plan educativo. Se va a invitar también a maestros de gran nivel académico, a científicos que nos van a ayudar, intelectuales, para reforzar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo quiero aquí recordar, como lo ha mencionado Olegario, de que vamos a cumplir el año próximo 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Y en ese entonces, uno de los mejores secretarios de Educación Pública que ha habido en México, José Vasconcelos, inició lo que se conoce todavía como misiones culturales. En ese entonces iban maestros a las comunidades más apartadas, y no solo enseñar a leer, a escribir, a contar, también a enseñar oficios, también a las actividades artísticas, a las actividades culturales. Si se va a impartir clases en todos los niveles de escolaridad, eso respondo que sí, en preescolar, primaria, secundaria, en nivel medio superior, como lo ha informado Esteban. ¿Qué canales se van a hacer cargo de cada ciclo, de cada nivel de escolar o de escolaridad? Eso se va a informar. Los horarios, todo esto se va a ir informando, de modo que antes del 24 de agosto se sepa perfectamente en todo el país cómo va a funcionar este plan de regreso a clases. Por eso el secretario
de Educación, Esteban Moctezuma, va a estar a partir de hoy, todos los días, de 5 a 6 de la tarde, hasta el día 23 de agosto, informando para que se tengan todos los elementos. También en este tiempo se va a continuar con el trabajo de producción de todos los materiales. Esto va a corresponder a las televisoras públicas de manera especial, particular, a la Secretaría de Educación Pública y al Canal 11, que se van a hacer cargo de la elaboración de los contenidos, de los guiones y de todos los programas que se tienen que producir. Y con las televisoras ese material se va a dar a conocer. Termino agradeciendo mucho el apoyo de los dueños de las concesiones de las televisoras que están aquí representadas. Muchas gracias a Benjamín Salinas, a Emilio Azcárraga, a Francisco González, a Olegario Vázquez. Esto es histórico porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades. Ya lo hicimos en la hospitalización de enfermos por la pandemia. Los hospitales privados están ayudándonos. Si no se atendiera en esos hospitales privados a enfermos del ISSSTE, del seguro, no hubiésemos podido reconvertir hospitales para la educación presencial. Lo que ya se avanzó cuenta, es decir, no es regresar al inicio, comenzar de nuevo, sino es continuar. Por eso es muy importante este plan. Cuando se conozca el tiempo, las materias, se va a comprender mejor de que es algo profundo y ejemplar, como aquí también se ha dicho. Esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo. Somos pioneros. Muy bien, en cuanto al tema de que hay muchas familias que no tienen celular, computadora, internet, estos pueden ser herramientas auxiliares, pero la parte fundamental, lo que vuelve realmente robusta esta propuesta del señor presidente, es la televisión. Y la televisión, según datos oficiales, el 94% de las familias la tienen. Esto quiere decir que más de 9 hogares tienen televisión. En el caso de que no la tengan, que son las comunidades pues más marginadas, precisamente es ahí en donde se hará el esfuerzo de llegar a través de la radio. Y también hay un programa de un organismo de la Secretaría, el CONAFE, que va a las casas de las niñas y los niños a entregarles cuadernillos que estamos elaborando específicamente para este programa.
Esos serían los temas auxiliares, con los libros de texto gratuito, que esos son universales y son precisamente la base del aprendizaje. En cuanto a las familias que puedan tener más de un hijo en su casa y un solo televisor, estamos buscando jugar con el horario en el sentido de que se pueda atender durante varios momentos los diferentes grados, para que varios niños puedan utilizar la televisora. Por otra parte, la programación, como dijimos, es de 8 a 7. También habrá transmisiones después de las 7, repitiendo las clases, de manera que muchos niños también podrán pues acceder a esos contenidos después de las 7, y seguiremos con las transmisiones los fines de semana para hacer un esfuerzo enorme de llegar al mayor número posible, que es casi una cobertura universal de las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país. Y en cuanto al presupuesto, el señor presidente de la República ha instruido a la Secretaría de Hacienda que apoye con el presupuesto requerido a todo este programa en todas sus facetas, de manera que sí se cuenta con el recurso para poder hacerlo. La coordinación con los estados es una coordinación muy buena. Tenemos literalmente continua comunicación. El día de hoy vamos a tener una reunión con todos los secretarios del país de educación, precisamente para transmitir este programa, las instrucciones del señor presidente, y los estados en su conjunto han tenido siempre una respuesta muy favorable al tema de la educación a distancia. La educación a distancia no es solamente Internet, la educación a distancia es fundamentalmente televisión. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando de este gran esfuerzo. El día de hoy vamos a ver todos los detalles con los secretarios de educación, las fechas, el trabajo con los docentes, los temas de capacitación, los temas de reinscripción, todos los temas que afectan tanto a las familias como al magisterio, para poder pues tener una reunión que permita superar todos los obstáculos de la pandemia. Me gustaría que explicaran tanto usted como el secretario qué se acordó con el sindicato, qué se acordó con la coordinadora, cómo van a participar los docentes, los maestros en estos programas de televisión, si serán ellos los que aparezcan en estos programas o elaboren los contenidos. ¿Cuál es el llamado para las escuelas privadas que pasan por una situación difícil también, ¿no? Porque su matrícula se ha reducido? ¿Cuál es la sugerencia que se hace tanto a las escuelas privadas como a los padres de familia en términos de la colegiatura? Y saber cuántas horas en promedio a la semana, o si se tienen exactas, va a tener el educando frente al televisor. Estoy hablando de preescolar, estoy hablando también de la primaria, porque cuando inició esta Jornada Nacional de Sana Distancia, en el caso de las escuelas privadas, iniciaban a las 8 de la mañana, por ejemplo, en primaria, y terminaban a las 12 del día. ¿Cómo es el ejercicio en este programa educativo? Y al subsecretario Hugo López-Gatell preguntarle en qué línea de prelación o en qué número de urgencia estarían los maestros y los educandos, hablo del sistema básico, cuando esté la vacuna. Gracias. Bueno, nada más decir que tenemos muy buenas relaciones tanto con la CENTE como con el CENTE. La verdad, las maestras, los maestros de México han actuado como siempre de manera muy responsable. Nos están ayudando mucho
y son relaciones de colaboración, de apoyo mutuo. Eso es lo que puedo yo comentar y Esteban te contesta a los demás. Sí, el tema de el horario es un horario continuo que va desde educación inicial y preescolar con 2 horas hasta educación media superior, que tendría 4 horas. Estamos hablando de una programación que permite que de manera continua cada uno de los niveles se pueda cubrir. La gran ventaja, y es por eso que esta propuesta del señor presidente es muy importante, es porque con la participación y el acuerdo que acabamos de anunciar y que pronto firmaremos, que se puede concretar la participación de 6 canales y eso nos permite pues un horario muy amplio para poder cubrir con todos los conocimientos esperados y con el tema de planes y programas de estudio que están reflejados en los libros de texto, que también van a ser apoyo de las clases. ¿Qué van a hacer los maestros exactamente? Afortunadamente, maestras y maestros están en contacto permanente con sus alumnos y alumnas. Tenemos pues el contacto más común, que es por teléfono, pero muchos de ellos, cuando no hay teléfono, dejan instrucciones en las rejas, llamémosle así, de las escuelas. Los padres de familia llegan a consultar y siempre ha habido intercambio. Hablábamos la vez pasada que incluso hay maestros que han pedido el favor a los municipios de hacer perifoneo con las instrucciones de la escuela. Entonces, el papel de las maestras y los maestros es mantener el contacto con los alumnos, seguirlos guiando, orientando y supervisando a lo largo del tiempo. Y además, una cosa muy importante es que, y en esto nos están ayudando todos los secretarios de educación del país, se ha hecho un esfuerzo porque las maestras y los maestros del ciclo escolar pasado pasen a seguir siendo maestras y maestros del mismo grupo de alumnos. Entonces, tenemos una continuidad muy importante en la relación y el conocimiento con los alumnos. Pues ahora sí, si les parece, firmamos y mañana algunos de ustedes nos van a acompañar. Mañana la reunión de seguridad va a ser en Tepic, en Nayarit.